Buenos días, Jonathan. Bienvenido al episodio número 1. Buenos días, David. Estamos listos para empezar, ¿verdad? Listos para comenzar a educar a las personas, todo lo que tiene que ver respecto a préstamos, casas, inversiones, locales aquí en Denver, Colorado. Jonathan es un prestamista local aquí en Denver. Claro. Y yo igual, un asesor inmobiliario, un realtor. Y estamos emocionados para empezar con las introducciones, presentando a Jonathan, presentándome a mí, nuestras historias y ver cómo pueden esto inspirar al público y cómo podemos usar esto para expandernos más a la comunidad latina, ayudarlos a educar a comprar sus primeras casas con más educación. Sí, ¿qué tienes que decirnos sobre eso? Bueno, David, pues muchas gracias y bienvenidos a todos al episodio primero aquí de nuestro podcast. Pues yo soy Jonathan Valenzuela, mi familia es de Chihuahua. Yo crecí en Las Cruces, Nuevo México y me vine aquí a Colorado en el 2006 a jugar fútbol, ¿verdad? El sueño que tenía. Me gradué ahí de la Universidad de CSU Pueblo y luego me vine aquí a Denver a empezar mi carrera, ¿verdad? Empecé a trabajar, de 8 años pues manejando a gente, ¿verdad? Y llegó un punto que pues, quería empezar a comprar una casa, ¿verdad? Uno llega a un momento que dice, bueno, ya tengo esa accesibilidad, vamos a comprar casa, y ahí es donde empezaron los problemas, ¿verdad? De que era muy difícil, ¿verdad? En cosas de crédito, ¿verdad? Fui a mi banco, buen crédito, medios de 600, buen empleo y pues nadie me ayudaba, ¿verdad? Entonces... ¿En qué año, perdón que me interrumpa, en qué año fue esto, Jonathan? Esto fue en el año 2012 más o menos. 2012. Sí. ¿Qué fue el proceso para comprar tu primera casa? En casa, sí. Y eso duró más o menos un año, ¿verdad? Porque iba a los bancos grandes, ¿verdad? Mi banco que tenía, y me decían que pues el crédito no estaba donde tenía que estar, ¿verdad? Y pues yo tenía un crédito en los medios de 600, ¿verdad? Y pues no entendía por qué, ¿verdad? Ya con la experiencia que tuve, ¿verdad? De hacer mi propio análisis, ¿verdad? Empecé a buscar que pues tenía unas cosas en mi crédito que no eran míos, algo que pasa por ciento, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? Había otra persona que sus cosas se estaba metiendo en mi crédito, ¿verdad? Entonces pues duré buen tiempo tratando de disputar estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿tú te diste cuenta en ese proceso que alguien más estaba usurpando tu crédito, que alguien estaba utilizando tu seguro social, tu nombre, y no sabías nada de eso? No sabía nada, ya había hablado a prestamistas, ¿verdad? Y me dijeron, no se puede basado tu crédito, y no me decían detalles, ¿verdad? Entonces es algo frustrante, ¿verdad? Cuando vas a una consulta, ¿verdad? Y no te dicen por qué, nomás no se puede, ¿verdad? Entonces... entonces solamente te negaban, pero no te daban ni explicaciones, ni recursos, ni qué hacer. Y pues ya lo que hice yo, ¿verdad? Me enfoqué en aprender cómo podía quitar eso, ¿verdad? Algo que vamos a hablar en un episodio, ¿verdad? El crédito más a detalle, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Duré un año disputando estas cosas, las quitamos, ya a futuro pude comprar una casa, ¿verdad? Pero sí fue una aventura. Ya cuando llegué a ese punto dije, bueno, pues se me prendió el foco, ¿verdad? ¿Por qué no lo hago yo, ¿verdad? Wow. Entonces, cuando dije... Cuando dices por qué no lo haces tú, te refieres por qué no me dedico a ayudar a las personas, claro, a hacer lo que tú te hubiera gustado que te hubieran ayudado a hacer. Claro, sí. Que era a investigar todo lo del crédito, cómo restaurarlo, cómo repararlo, porque si pudiste, en ese mismo año pudiste hacer la compra o no. Sí pude, pero fue algo que si lo hubiera dejado, ¿verdad? No pudiera continuar, ¿verdad? Con este proceso, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿verdad? Entonces, ese fue el momento que te despertó la idea de soy bueno para hacer esto, me gustaría ayudar a más personas a entender o ayudarles a cómo poder arreglar su crédito. Claro. Que estén necesitando comprar una casa. Ese fue el momento para ti de transición, lo que significó el cambio. Claro que sí. Y pues ya cuando tuve la fórmula, ¿verdad? Cómo hacerlo, ¿verdad? Empecé a sacar mi licencia, ¿verdad? Y ayudar a clientes específicos a latinos, ¿verdad? Porque yo creo que hay mucha necesidad, ¿verdad? De educar a la gente, ¿verdad? Y ha sido mi misión. Ya tengo 8 años haciendo préstamos, ¿verdad? Nos conocimos, no sé si te acuerdas, en la compañía donde trabajamos juntos, ¿verdad? Y es donde aprendí yo a hacer préstamos. Pero ya tenemos bastantito haciendo eso, ¿verdad? Ayudando a la gente, ¿verdad? Y enfocándonos a nuestros amigos latinos, ¿verdad? Para ayudarlos a impulsar, a inversionistas de primer compra, ¿verdad? Sí. Jonathan nos conocemos hace unos años, una compañía que se especializaba en ayudar a compradores primeros a entrar a su primer casa. Creo que entrar a la primera casa es una de las dificultades más que al principio parecen más complicadas, pero ya después que lo logras hacer te das cuenta de que no es tan complicado. Y ahí me ha tocado, tengo un cliente actualmente que compró su primera casa del año pasado y este año ya está preparándome para la segunda y está listo. Pero le tomó muchos años llegar a la primera casa, pero cuando ya llegaste a la primera casa te das cuenta, puedo comprar más, hay más opciones. Pero en la compañía que yo y Jonathan trabajamos, es una compañía que se
administradores, y entonces mucha especialización en asistencia de enganches, porque muchas personas vienen con la idea de que tengo que tener cierta cantidad de dinero para comprar una casa, cierta cantidad de requisitos, y al final te das cuenta de que no es tanto, quizás es más, como tú mencionabas anteriormente, es más educación que estamos, claro, para prepararnos, y cuando estás ahí es más fácil. Pues me dio mucho gusto escuchar esa transición. Después me gusta hacer unas otras preguntas más sobre eso. Y sí, vamos a terminar un poquito. Bueno, David, pues vamos a escuchar un poquito más de tu historia, ¿verdad? Y por qué te metiste en este negocio, ¿verdad? De ayudar a la gente, ¿verdad? De llegar al sueño americano, ¿verdad? Sí, no, gracias por la pregunta. Mi historia es la siguiente. Mi familia se movió aquí a Colorado, a Denver, migrando de México. Esto fue en el año 2002, 2003, más o menos. Entonces yo llegué aquí de niño, tenía 10 años cuando llegué aquí, 9, 10 años. Fui a la escuela aquí y todo era nuevo para mí. Entonces a mí me tocó ver a mi familia trabajar por muchos años y trabajar mucho. Estamos hablando de que somos una familia grande, mis papás, hermanos, todos son mayores, yo soy el menor de 6 hermanos en total. Entonces a mí me tocó ver ese trabajo, siendo el más pequeño de todos, me tocó ver a la familia típica migrante que viene a Estados Unidos, que no conoce el lenguaje, el idioma, que todo es nuevo, que le toca aprender todo. Y creo que siendo el menor me dio ventaja para ver, qué tan trabajadores eran mi familia, en el aspecto de qué tan buenos eran para trabajar, mi papá muy trabajador, mis hermanos, todo. Pero hubo una cosa ahí que también me di cuenta, que fue que durante todos esos tiempos, años de trabajo, ellos nunca compraron casa y claro que siempre estuvieron haciendo, rentando. En esos años hubieron muchísimas oportunidades de comprar casa, de poder hacerlo. El mercado estaba mucho más económico, mucho más estable, había muchas opciones de hacerlo, y me di cuenta en ese momento que mi familia no lo hizo. Regresando en retrospectiva, viendo atrás, la razón número uno por la que no lo hizo, hubieron muchas, pero la número uno fue que no hubo la educación para ellos. No hubo educación para que ellos dijeran, puedo comprar mi casa, o un agente que se llegara a sentar con ellos y decir, bueno, vamos a ver tu situación económica, cuánto ingreso tienes, qué crédito tienes, cuáles son tus opciones, y no tuvieron eso por muchos años. Años después ellos han estado bien, están en otro estado, en el estado de Kansas, en Missouri, y ahí han podido comprar casas, han estado bien, y yo igual lo he hecho aquí en Colorado. Pero ese fue mi primer encuentro al ver la realización entre que el trabajo duro no necesariamente equivalía a estar económicamente bien o tener casas. Que para nosotros tenía que haber significado eso. Somos una familia grande, trabajadora, responsable. Entonces no había razón para no haber tomado oportunidad del mercado. Y creo que esa es mi primer realización en cuanto a ver que el hecho de que trabaje las personas bien, tengas un trabajo seguro, una economía estable, no siempre equivale a que lo equivales a comprar una casa o muchas casas, porque a mí me ha tocado ver lo opuesto. Me ha tocado ver ahora ya como asesor inmobiliario, como agente de real estate, ya me ha tocado ver que las personas lo pueden hacer, y lo pueden hacer bien, y puedes comprar una propiedad, dos inversiones, diferentes tipos de cosas, simplemente siendo responsable con cosas como las que tú mencionabas, con cosas como tu crédito, cosas como tu trabajo, tu ingreso. Ese fue el primer encuentro con que te puedo platicar. Bueno, David, me gusta mucho tu historia, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poquito más, ¿verdad? En detalle, ¿verdad? De qué es comprar una casa, ¿verdad? También ahorita les vamos a dar un tip, ¿verdad? Ahora platícanos, Jonathan, ¿cómo fue tu experiencia? Ya nos platicaste cuál fue tu experiencia a la hora del crédito y preparar para tu primer compra. ¿Qué tal te fue con tu primer casa que compraste en ese tiempo, en 2012? Sí, claro, pues fue una aventura, ¿verdad? Creo que vivimos con unas 50 propiedades, ¿verdad? Con mi realtor me ayudó a comprar la siguiente casa, ¿verdad? Y impulsarme a hacer que le dicen portfolio, ¿verdad? Para poder hacer ingresos, tener pasivos. ¿Tu primer casa le tuviste que meter trabajo a la primera casa o ya estaba completa habitable cuando entraste? Sí le tuve que meter mucho, ¿verdad? Cosas cosméticas, tú sabes, ¿verdad? Que entras, ¿verdad? Pero con el tiempo, ¿verdad? Se fue renovando, ya 5 años lo pude vender también esta casa, esta propiedad, ¿verdad? ¿Y si te dio los retornos en 5 años? ¿Sí viste la diferencia de invertir en una casa diferente de otros tipos de cosas? Sí, claro que sí. Podemos ver eso, los números a más detalle también, ¿verdad? En otro episodio también de cómo se ven los números, ¿verdad? Pero eso también... Por ejemplo, tu primera experiencia que te dio la realización de que, wow, una inversión en una casa tiene mucho sentido. Sí, claro que sí. Se me hace muy interesante eso porque vemos a muchas personas que invierten en cosas como camionetas, carros, cosas como esa. Y sí te mantienen porque, por ejemplo, un carro te lleva al trabajo, una camioneta mucha gente lo usa para construcción, para sus compañías, pero casi siempre se devalúan.
A diferencia de que una casa, como tú pudiste ver, claro, le tuviste que hacer trabajo, pero tienes la plusvalía, tienes la inversión segura en 2, 3, 4, en este caso tuyo, 5 años para poder darte idea que tienes una inversión. Entonces, esa fue tu primera experiencia en cuanto a tú mismo invertir para una casa. Sí, claro. Y pues claro que ya a este punto, ¿verdad? Ya he comprado varias propiedades, ¿verdad? Que me ha ayudado a tener ingresos pasivos, ¿verdad? Que es algo que pues, los invito, ¿verdad? A aprender un poquito más a detalle, ¿verdad? De cómo se pueden usar las propiedades a calificar, ¿verdad? Como ingreso y también como ingreso a futuro, ¿verdad? Para todos sus metas. Sí, me encantaría, podemos en el futuro hacer este tipo de episodios de cómo es mantener diferentes casas, propiedades para inversión. Creo que de esta conversación me gustaría mucho rescatar que es casi siempre tu primer casa la que se convierte ese método, esa visión, ese lugar donde puedes ver, darte una idea, abrir al mundo de las inversiones de las casas. Porque mi historia es muy similar, ahorita la podemos platicar. Lo que yo veo con los clientes es también lo mismo, que es su primer casa que les da una idea de que, puedo comprar otra o puedo generar ingresos a futuro, puedo crear plusvalía si le hago cambios, si la pinto, si le cambio las alfombras, cosas cosméticas o le hago extensiones. Entonces creo que eso es muy, muy respetable de la historia y me encantaría, como dijo Jonathan, vamos a hablar de mucho tipo de cosas, incluyendo de cómo invertir a futuro, pero creo que es importante quedarse con la idea de que es la primer casa la que te va a abrir las opciones de todo eso. Me gustaría también si tenemos en la audiencia personas que nos platicaran sus historias, incluso en los comentarios, que nos dejaran sus historias de cuál fue su experiencia con su primer casa para ver qué tipo de experiencias podemos compartir. Y claro, David, es tomar acción, ¿verdad? Y sin miedo, mi gente. Pero David, cuéntanos un poquito más de tu primera casa, ¿cómo te fue? Sí, te voy a contar dos historias. Una, la que me fue mal, una, la mala. Te voy a preguntar, como le digo a mis clientes cuando metemos una oferta, ¿cuál quieres primero, la mala noticia o la buena? Siempre hay así, ¿verdad? Entonces te voy a dar la mala primero. La mala fue que justo en ese mismo año me gradué de la escuela y estaba yo con mi esposa. Empezamos a ver las opciones de comprar casa y en ese año, que probablemente fue un poquito más adelante, fue en el 2014, me imagino, 2014, más o menos, que fue cuando tuve la primera interacción con la opción de comprar una propiedad, que para mí era también nuevo, pero en ese tiempo ya mi esposa y yo estábamos rentando un condominio pequeño, que era menos que un condominio, de hecho era casi un cuarto pequeño, y en ese tiempo mi esposa me dijo, mira, esta propiedad, ¿qué te parece? Y en ese tiempo estamos hablando de que el precio de esa casa estaba más o menos $200, que ahorita en Colorado eso es como inexistible, como que no es. Y vas a comprar más, ¿no? Sí, pero justo lo que hablamos anteriormente, yo venía sin el trasfondo de qué es comprar casa, de por qué tienes que hacerlo. Ahora veo, especialmente en el mundo anglosajón, las personas que tienen tiempo aquí, que es una prioridad para ellos, de que es cuando tengas la opción compras la casa antes de comprar carros, antes de hacer otras cosas, pero es nuevo para mí, todo esto viene siendo nuevo para mí, entonces comprar una casa y digo, wow, es algo, ni siquiera sabía si era posible o no, así que hicimos lo que todo el mundo hace, que es buscar casas en internet. Le dijo, mira, mi esposa, mira esta casa, ¿qué te parece? Y allí había una agente, le hicimos el clic para hacer una cita con ella, con la gente en ese tiempo, y sí, nos calificó para comprar una casa, no esa la que vimos, pero otra similar, pero mi trasfondo, el mío, no me permitía ver la importancia de comprar una casa en ese tiempo, que ahora, por cierto, es la importancia de comprar una casa ahora, siempre es ahora. El tiempo pasado ya no existe, pero en ese tiempo para mí ese era el ahora. Entonces la gente me enseñó casas, pero pienso yo, ahora regresando a ver eso, pienso yo que ella asumió que yo ya sabía la importancia de comprar una casa y creo que esa parte no la podemos asumir. Porque yo no sabía lo importante que era estar comprando una casa, aunque me fuera a costar más la hipoteca que la renta que estaba pagando, porque ese era uno de mis miedos. Y bueno, pero es que voy a pagar, yo no sé cuánto era, $500, $600 más de lo que estoy pagando, y eso me hace sentir un poquito incómodo, porque yo quería que fuera lo mismo, pero casi nunca es lo mismo, menos en mercados con muchos valores, que aumentan mucho de valor, como lo que es Denver. Pero en ese tiempo yo pienso que ella asumió eso, fuimos a ver algunas casas, me dijo, bueno, eran casas parecidas como la historia tuya, que necesitaban trabajo, y yo estaba bien con todo eso, y dije, bueno, les puedo meter trabajo, después remodelarla, después la vendo. Pero había una parte ahí que ahora la identifico como un temor, un miedo que existía, que decía, bueno, pero ¿qué tal si no puedo hacer los pagos mensuales? ¿Qué tal si todo el qué tal? Pero todo eso venía a falta de educación, que no sabía la importancia que tendría que ser para mí comprar casa o cómo poner prioridad a comprar una casa en ese momento. Entonces esa fue la parte que no tuve. Entonces metimos alguna oferta y nos las negaron porque había múltiples ofertas.
Y como que me desanimé y de ahí decidí no hacerlo. Pero claro, ahora regresando a ver eso, dije, bueno, lo hubiera hecho en ese año. Y estamos hablando de que esa casa valdría por mínimo, pienso que lo doble, por mínimo de lo que vale ahora, haciendo los pagos mínimos. Y es muy interesante. Entonces esa fue la historia, eso fue lo que yo me recuerdo ahora, que también fue parte de la que me impulsó a mí a comprar mi primer casa. Cuando compré mi primer casa, yo ya tenía mi licencia, lo hice ya con toda la educación, con todos los cursos, pero yo pienso que eso también fue lo que me impulsó, porque en el aspecto de la educación, de que lo tomaba eso por hecho, tomaba como, él sabe la importancia de tomar una casa, y yo no la sabía, no la conocía, la conocí después ya estudiando, ya sabiendo todo. Y entonces cuando tuve la primera oportunidad, compré mi primer casa, igual, muy parecido, la casa, casi siempre la casa que compramos nunca es la casa que queremos, siempre le falta algo. En el caso tuyo fue un condominio, no fue una casa completa, en el caso mío fue una casa completa, pero necesitábamos hacer remodelaciones, tumbar paredes, hacer cambios a la casa, pero ya lo haces conscientemente a lo que vas. Como en el caso mío ya lo hice, eso fue en el 2020, que compré la primera, y en 2 años compré la segunda, el 2022. Entonces después volvemos a ese punto de que haciendo la primera es fácil, teniendo la educación, teniendo la visión, ya puedes hacer todo, acelerar todo más rápido. Pero cuando no lo haces, mientras más esperas, pues se hace más complicado siempre. Y creo que esa es una parte muy importante que podemos hablar, quizá ahorita tomamos un tiempo para hablar sobre eso. ¿Por qué piensas tú? Yo te dije mi experiencia y les digo mis experiencias de lo que me impidió a mí comprar mi primer casa. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Tú ves eso como prestamista, en las entrevistas, aplicaciones? ¿Ves eso como algo común que las personas, aunque califican, no sé si entrevistas para comprar casas? A mí me pasa mucho eso, me gustaría escuchar tu experiencia con eso. Pero sí, ¿verdad? La gente, pues claro que pago, ¿verdad? Es lo que más da miedo, ¿verdad? Me gustaría escuchar tu experiencia en eso. Sí, claro, pues bueno, buen punto, ¿verdad? De la experiencia de comprar tu primer casa, ¿verdad? Muchas de las conversaciones que he tenido, ¿verdad? Con familiares, amigos, ¿verdad? Clientes, ¿verdad? Es tomar acción, ¿verdad? Y la primera casa no va a ser la casa de tus sueños, ¿verdad? Es entender eso, ¿verdad? Y ya a futuro eso te va a impulsar a poder tener ganancias, comprar una casa más grande, poder dar un enganche más, que te puede ayudar a bajar el pago, ¿verdad? Hay muchas opciones, ¿verdad? Pero es tomar acción, ¿verdad? Ese es el punto de vida. Sí, pienso que es muy importante eso. Se me hace muy importante recalcarlo eso, como tú dijiste, tomar acción. Es difícil tomar acción cuando existe el miedo de atrás. Pienso yo siempre he dicho que el enemigo número uno en cualquier proceso que hagas, que sea abrir un negocio, en este caso comprar tu primera casa, va a ser el temor que existe por todas las cosas que no sabes, las cosas que desconoces. Y en ese tiempo, como te platicaba mi historia, lo que yo no sabía es, bueno, ¿qué pasa si no puedo hacer un pago mensual? Bueno, quizás ahí el agente pudiera sentarse conmigo, bueno, David, platícame cuáles son tus temores y déjame que podemos solucionar. Porque en ese tiempo, por ejemplo, el mercado era muy bueno. O sea, estamos hablando de que si llegaba la oferta me la hubieran podido aceptar. En el peor de los casos, pierdo mi trabajo en un año o 2. Bueno, ¿qué es lo que sucede? No necesariamente significa que pierda la casa, correcto. En un mercado bueno, la casa se puede vender, probablemente ya tenga incluso plusvalía, porque Denver ha sido de esos mercados que nos ha dado una plusvalía muy grande en corto tiempo. En los últimos años ha estado un poquito más corto, pero por lo general es un buen mercado. Entonces la gente que sepa cosas como esas, es importante que el público sepa de que el valor de la casa se mantiene con que te des buen mantenimiento, les hagas un poquito de ¿cómo se dice? Upgrades, ¿okay? Un poquito de cambiar cosas, hacerle mantenimiento, hacerle arreglos. El valor está creciendo con el tiempo. A diferencia de que yo digo, mira, no me siento listo todavía para comprar una casa, me espero el año que viene, el siguiente año. Bueno, en 2-3 años sí probablemente me sienta mejor, tenga un ingreso donde esos $600, 700, lo que haya sido la diferencia de renta a compra, donde ya me sienta más cómodo con eso. Pero ¿qué va a pasar con el mercado de las casas? Sí, pues sí, van a subir, ¿verdad? Y entonces el dinero, ¿no? Tengo otra situación, otro nuevo problema en 2-3 años. Sí, que claro. Tengo una economía mejor, estable, pero una casa más inaccesible. Y esa es la realidad de las cosas. Las personas piensan en muchas ocasiones de que nosotros como agentes lo hacemos como para vender, o se puede malinterpretar, pero la realidad es que la urgencia que tiene que existir al comprar la casa es verdadera, porque el tiempo, siempre digo, las personas funcionan de 2 formas. Funciona a tu favor o en tu contra. ¿Cuándo funciona a tu favor?
cuando estás dentro de la propiedad y cuando pase lo que pase con el mercado, con los intereses, casa está aumentando plusvalía. Los intereses bajan un poquito más y no tanto, mínimo se mantienen si hiciste una buena compra. Está en contra de ti cada vez que estás afuera de ese mercado, cada vez que estás en el área de las rentas, porque ¿qué va a pasar con las rentas? Van a subir siempre, ¿verdad? Van a seguir subiendo. En eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando tienes la ventaja es cuando estás del lado de donde eres el dueño y no del lado donde le pagas la renta al dueño, porque eso es lo que sucede con la renta. Hay inversionistas, hay dueños grandes que también tienen hipotecas que pagar y las suben por lo mismo, porque los taxes suben a las aseguranzas y las hipotecas. El dueño está haciendo eso no necesariamente porque sea un dueño malo o porque solamente quiera más dinero, sino porque él también tiene la presión del mercado. Bueno, cuando tú pasas de ser rentero a comprar, tienes una nueva presión que es como lidio con la hipoteca, con este pago alto, pero todo lo estás haciendo ya para proteger tu inversión, que es tu casa. Sí, pues ese punto de la inflación, ¿verdad? Esto va a seguir subiendo, ¿verdad? Y cuando suben las rentas, ¿verdad? Pues es bueno ver a cuánto van a subir, ¿verdad? Y cuál es tu budget, ¿verdad? Porque pues eso afecta mucho y comparar, ¿verdad? En el futuro, ¿verdad? El mismo trato de ahora no va a ser el mismo de 5 o 10 años, ¿verdad? Porque va a subir el valor y pues eso tiene mucho impacto, ¿verdad? Mucha gente que se espera, ¿verdad? Y ve el mismo trato, ¿verdad? Ahora le va a costar $200, $500 más, ¿verdad? Porque el pago ya subió, la propiedad es más alta, ¿verdad? Esto es algo que vamos a discutir un poquito más a detalle, ¿verdad? Los números. Pero es algo que nos va a impulsar al siguiente episodio, ¿verdad? De qué es comprar. El siguiente episodio va a ser compra primero tu casa y después tu troca. Sí, así es. Así que vamos a estar trabajando en episodios que sean muy importantes y muy educativos para la comunidad que nos está escuchando, especialmente el local aquí en Denver, pero en todos Estados Unidos, pero especialmente la comunidad local, claro, que quieran las herramientas o que incluso conozcan las historias de las personas que trabajan en esta industria, gente como tú, gente como yo, que no solamente tenemos nuestras historias personales para compartir, sino múltiples historias de clientes que vienen a nosotros con situaciones distintas que podemos compartir hasta un cierto punto, pero para ayudar a toda la comunidad a que mientras más educación tengamos, mejor capacitados vamos a estar para poder tomar las decisiones correctas. Claro que sí, David. Bueno, pues ha sido un placer, ¿verdad? Estar con ustedes en el primer episodio y tenemos más que vienen pronto, ¿ok? Sí, y por favor coméntenos, vamos a estar pendiente de lo que quieran escuchar, de lo que quieran saber para poder hacer esos episodios con información que sea útil y que sea necesaria para la comunidad latina. Bueno, gracias.